Listo, entonces el taller que teníamos ahí asignado, la práctica 6, es lo que ya sabemos realizar. Vamos a hacer la explicación de lo que son vectores, que nos sirve para hacer a partir de la práctica 7, que por acá aparece, aquí está, práctica 7, y termina con la práctica 12. Acá está. Que este tema es de vectores, desde la 7 hasta la 12. Listo, entonces veamos lo que nos dice acá. Entonces resulta que los vectores son magnitudes que nos dan dirección y sentido, como lo habíamos empezado a ver en clase. Entonces, una magnitud escalar es como decir 2 metros, 5 kilómetros o 6 segundos. Todo eso es escalar. Un vector se diferencia porque entonces acá nos está diciendo eso mismo. De igual forma, esta lectura la pueden hacer, esto explica muy bien. Entonces, lo que les acabé de decir, una magnitud escalar, un ejemplo de ello es la longitud, la masa o el volumen. ¿Por qué es escalar? Porque tiene un número y tiene una unidad de medida. Mientras que un vector, aparte de tener una unidad y una cantidad y una unidad de medida, también tiene una dirección y un sentido, donde la dirección va a ser un ángulo y el sentido va a ser norte, sur, este, oeste. Entonces se identifican por flechas donde nos dice la dirección del vector o el sentido del vector. Listo. Entonces, bueno. Entonces, gráficamente podemos hacer una flecha que se indica hacia dónde se está moviendo. Esto les queda de lectura. Yo me voy a centrar en la parte de matemática. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas preguntas donde van a explicar qué es una magnitud con sus propias palabras, qué es una magnitud, qué es una dirección y qué es un sentido, con sus propias palabras. Está sencillo eso ahí. Entonces ahora vamos a empezar a ver lo que me interesa. Esto es lectura. Me interesa que veamos suma de vectores. Entonces suma de vectores hace relación a lo que normalmente en las magnitudes escalares nosotros podemos sumar 2 kilogramos más 5 kilogramos. Aquí hay un error porque esto da es 7 kilogramos, ¿cierto? Entonces, así como sumamos estas magnitudes escalares, queremos ver cómo se suman las magnitudes vectoriales. ¿Y cómo se suman las magnitudes vectoriales? Entonces, en este caso, nos está mostrando aquí un ejemplo donde una forma matemática o analítica de hacer una suma de las magnitudes es identificar el punto donde está el vector. En este caso hay un vector 5, 4 y hay otro vector 3, 2. Yo puedo sumarlo analíticamente sumándole los números 5 y 3 me da 8 y 4 y 2 me da 6. Entonces, así como se hace esta suma, se puede hacer la suma de estos otros vectores que están acá. Esto es una forma analítica de sumar los vectores que están ubicados en un punto. ¿Ves? Y esta es la práctica 8. Que se hace como similar a esta, súper sencillo. Acá hay una pregunta que también hace parte de la práctica 8 y es que si un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte y después 4 al oeste, ¿cuál es la distancia total que recorren? Entonces vean que esto puede ser un vector de 3 kilómetros que va al norte y luego un vector de 4 kilómetros que va al oeste. Si sumo los dos, entonces puedo responder la pregunta que me están haciendo acá. 7, solamente es lógica la pregunta. Pues así la Exacto. voy yo, una pregunta lógica nada más. Bueno, exacto. Si me dicen igual la distancia total que recorre sería 7. Exacto. Listo, entonces ahora tenemos acá lo que tiene que ver con esto les queda de lectura. Yo me voy a centrar en la parte numérica,
que la parte numérica es esta. Tenemos un vector que tiene una parte en X y una parte en Y. Entonces un vector es una flecha como la que está mostrando ahí. Déjenme, me ubico acá en la materia. ¿Usted no trabaja con Zoom, profe? Sí, pero Zoom nos limita a 40 minutos, entonces va y nos saca. Cuando pasan 40 minutos Zoom nos saca automáticamente. Listo, voy a... Un segundo, estoy descargando esto. Esto estaba acá. Listo. Entonces voy a ubicarme donde iba. Listo, entonces me interesa identificar que esto es un vector y que un vector gráficamente es una flecha, que esa flecha puede ir hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, diagonal, y que cuando la flecha está en este lugar diagonal tiene dos componentes, un componente horizontal y un componente vertical. Entonces, si yo tengo una fuerza diagonal, esa fuerza va a resultar de hacer una fuerza horizontal en el eje X y una fuerza vertical en el eje Y. Siempre que yo vea una fuerza debo imaginarme que es el resultado de dos fuerzas. Que como esta fuerza va en diagonal, la horizontal que va aquí, esta fuerza horizontal que va acá, unida a esta fuerza vertical que va acá, forman un rectángulo. Entonces vean que tiene acá la forma de un rectángulo donde esto es horizontal, vertical y la diagonal. Entonces esto sería un cateto, otro cateto y este es la hipotenusa. Entonces yo puedo ver fácilmente de que, bueno, y esto de aquí es este mismo f de y, porque vean que es exactamente la misma altura. Entonces, como esto forma un triángulo rectángulo, esta fuerza de aquí va a resultar de la suma de estas dos por Pitágoras. Si yo sumo estas dos por Pitágoras, obtengo la hipotenusa. Entonces toda fuerza está compuesta por dos catetos y la fuerza viene siendo la hipotenusa. O el vector viene siendo la hipotenusa. ¿Listo? Entonces es lo que nos está mostrando aquí. Es lo que nos está mostrando aquí. Entonces si yo tengo un vector, que es este que va aquí en diagonal. Si yo tengo este vector que va aquí, que tiene 10 newton. Bueno, en este caso me están diciendo la escala, pero el vector tiene 40 newton. La pregunta es, si yo tengo un vector de 40 newton, que con respecto al eje horizontal está levantado 30 grados, ¿cuál es su componente horizontal y cuál es su componente vertical? Entonces, como esa es la pregunta, ¿cuál es el componente horizontal y vertical?
yo necesito hacerlo a través de Pitágoras. Y entonces Pitágoras me ofrece una alternativa, que es que si yo tengo la hipotenusa y tengo el ángulo, yo puedo hallar este f de x y este f de y. ¿Cómo hallaría entonces este f de y, que es el que va aquí levantado? Pitágoras dice que seno de 30 va a ser igual, 40. seno de 30 es igual a cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto es f de y, ¿cierto? El cateto opuesto es el que va aquí, o sea, f de y sobre hipotenusa, ¿cierto? Porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa sabemos que vale 40. Entonces dividido 40. Entonces, como está establecido, lo único que tengo que hacer es despejar el f de y. Y entonces el f de y va a resultar F de de que, Y es igual a, exacto, f es de igual, y es igual es igual a a 30 menos 40. 40 por, porque el 40 pasa a multiplicar, seno de 30. Listo, entonces si yo tengo, Vamos a multiplicar porque seno. no pasa a multiplicar porque está dividiendo. A ver, Ah, ok, ok. ubícalo acá. Como el 40 estaba dividiendo f de y, pasa a multiplicar al seno de 30. Entonces me están diciendo que el proceso es 40 por 30 por seno de 30. 40 por seno de 30. Doy igual. Y entonces eso me da 20. Veamos qué nos dice el documento. Vean, f de y dio 20. Ahora, ¿cómo hallo este que va horizontal? Que yo sé que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, puedo establecer acá. Seno de 30 F de Y dividido por Coseno de 30 igual f de x, porque ya es el horizontal, dividido 40, que es la hipotenusa. Entonces, hago lo mismo, f de x es igual a 40 por coseno de 30. Entonces lo hago aquí, y entonces eso me da 40 por coseno de 30. 0. Y eso me da que 34.64. Y el documento dice que da 34. El documento lo redondea. Entonces así descompongo un vector en su componente x y su componente y. Entonces ese vector está conformado por dos fuerzas. O sea que si yo tengo una fuerza que empuja hacia la derecha con fuerza de 34 y que empuja hacia arriba con fuerza de 20, resulta El eje, una fuerza en el diagonal eje de Y 40. siendo, ¿Cómo? el eje Y viene siendo seno y el eje X viene siendo coseno. Si el eje y se halla con seno, este eje y se halla con seno porque seno es el que me da cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el eje x se halla con Ok. coseno porque coseno es el que me da cateto adyacente sobre hipotenusa. Listo. Ah, ok, ok, ok.
Entonces así hallamos esos dos valores. Ahí hay una explicación de cómo se hace con transportador. Bueno, pues ya yo le hice una explicación cómo se hace con cálculo matemático. ¿Cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos el mismo proceso de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, nos da 20. Y f de x es cateto adyacente sobre hipotenusa, nos da 34.64. Entonces aquí viene una práctica. Tenemos un vector que mide 3 newton, tenemos un ángulo y lo descomponemos en x y en y. Pues, que es fácil, lo mismo que se acabó de hacer. Listo. Me interesa entonces, en este caso, me están diciendo, si yo tengo inicialmente el vector horizontal que es 30 y el vector vertical que es 40, es 30 y 40, ¿cuánto mide el vector resultante? Entonces ahorita vimos si me dan el vector resultante, ¿cómo lo descompongo en estos dos? Ahora si tengo estos dos, ¿cómo tengo el vector resultante? Entonces como es un triángulo rectángulo, tengo los dos catetos, pues se hace por Pitágoras. Pitágoras me dice, véanlo acá, el vector resultante R va a ser igual a la raíz cuadrada de el primero al cuadrado Segundo. más el segundo al cuadrado. Entonces 40 al cuadrado más 30 al cuadrado y le saco la raíz, eso debe dar 50. ¿Cierto? Que eso por Pitágoras sabemos que es una tríada pitagórica. Siempre que yo tengo un lado 3, el otro 4, yo sé que el otro debe ser 5 por Pitágoras. Pues ahí les queda para que lo comprueben si tienen duda. Entonces si el uno mide 30, el otro 40, este mide 50 por Pitágoras. Que lo habíamos revisado también. Y entonces cuando ya tengo todos los lados, la pregunta es ¿cuánto medirá ese ángulo? Entonces ese ángulo que tengo en esta parte. Entonces ese ángulo se va a hallar por tangente de alfa. Entonces en este caso me dice tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vean que aquí lo hacemos. Tangente de alfa es 40. 40 es el opuesto, el que va en y, sobre el adyacente 30. 40 dividido 30 me da 1.33. Tangente de alfa, vamos a tenerlo acá para que vean qué es lo que pasa allá. Tangente de alfa es 1.33. Esto se bloqueó acá. Bueno, tangente de alfa es 1.33. Pero entonces yo necesito que el alfa quede solo. Entonces el tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1. Entonces yo tenía... ya sé qué pasó. Ok. Entonces yo tengo tangente de alfa. Voy a escribir aquí alfa porque no recuerdo dónde está el símbolo. Es igual a 40 dividido 30, que es 1.33. Bueno, vamos a copiar el número directamente. 1.33. Entonces yo necesito despejar alfa. Entonces alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1.33. Entonces tengamos el proceso aquí en calculadora. 40 dividido 30 me da 1.33. Y si a eso le saco la tangente a la menos 1,
me da 53.3. Y el documento dice ok. que da 53. Entonces, directamente también. Sí, tú directamente puedes poner, yo puedo, Tangente a la menos uno para sobre el cateto opuesto y cateto claro, adyacente. yo puedo poner 40 dio 30 y a eso le saco la tangente a la menos 1. Mira, yo lo puse completo. Tangente a la menos 1 de 40 dio 30 me da 53.3. Listo. Entonces ese es el ángulo. Aquí les queda de práctica. Les queda de práctica. En este caso tienen el vector con el ángulo, que es ese. Activa la cámara, Tainer, o Tenemos el vector con el ángulo y hay que hallar el componente X y el componente Y. Este se hace por seno y por coseno. Este también se hace por seno y por coseno. Por seno hacia arriba y por coseno hacia la izquierda. Listo. Entonces recuerden, cuando me dan el vector con el ángulo, uso seno y coseno. Cuando me dan los dos componentes horizontal y vertical, lo hago por Pitágoras. Y entonces aquí tenemos qué pasa cuando tengo un vector hacia la izquierda y uno hacia la derecha. 30 y 20, entonces el de la izquierda es negativo, el de la derecha es positivo. Me resulta menos 10. Entonces yo puedo decir que lo que resultó es menos 10 hacia la izquierda. Entonces tenemos otro caso acá, esto es de práctica. Y entonces tenemos este, que fácilmente lo pueden responder ustedes según esos dos ejemplos. una pregunta, profe. Cuénteme. Hay una parte donde uno tiene que hacerlo, que es la suma de los cosenos y seno. Sí, claro, para allá Después vamos. de ahí uno pasa a la suma pitagórica. Después de la suma pitagórica uno se va para la tangente para encontrar el ángulo. Claro que sí. Aquí hay un Quiero, recorderis. si yo quiero el ejercicio que estoy viendo aquí, todos son como bien a los directos, son más bien como casi directos. Listo, entonces por ejemplo tenemos este ejercicio. Entonces resulta que en este ejercicio tengo un vector que tiene dos componentes. Este vector que va hacia acá, este vector que va hacia acá tiene dos componentes. Tiene un componente vertical y uno horizontal. Y este vector que está aquí acostado también tiene dos componentes, uno vertical y uno horizontal. Entonces para sumarlos tengo que hallar esos componentes. Entonces veamos cómo se haría en ese caso. Para lo cual no voy a hacer esto porque estos son de la práctica que me van a entregar. Entonces voy a realizar uno ficticio aquí. Rápidamente voy a empezar a tener aquí el dibujo. Vamos a... Bueno, yo creo que tenía aquí un ejemplo. No, este es el mismo documento. Listo. Entonces vamos a tener acá un dibujo para hacer un vector aquí, donde ese vector a ver, vamos a ponerle orden a esto. Entonces tengo aquí un vector A. Del vector A tiene 12 newton, tiene 40 grados y va hacia el noreste. Listo, hacia arriba y hacia la derecha. Noreste.
que si le hacemos un dibujo a eso, entonces debe quedar más o menos así. Listo. Aquí tengo el vector B, que tiene 20 newtons. Tiene 60 grados. Y va hacia el noroeste. O sea que ese vector en dibujo debe ir para acá. Entonces resulta que este vector tiene un componente horizontal y un componente vertical que debo hallárselo. Entonces el proceso va a ser vector A. Bueno, voy a hacerlo aquí también en una gráfica para que nos quede. Vector A. Entonces vector A tiene un verso Y que va a ser igual a 12 multiplicado seno de 40. ¿De dónde sale el 12? Del valor del vector original, 12 newtons. Y el 40 pues sale del ángulo. ¿Cierto? ¿De dónde salió esa fórmula? De lo que había aplicado ahorita. Solo que aquí ya está despejada. Ese 40 que estaba dividiendo ya pasó a multiplicar de una vez. Perdón, el 12 está dividiendo, pasó a multiplicar. Entonces vamos a usar esa fórmula de una vez. Esta que está ahí. Y para b sub x, entonces va a ser 12 por coseno de 40. Entonces en este caso me va a dar 12 por 40 por seno de 40. Eso me da 7.71. 7.71. Y el componente en Y, entonces va a ser 12 por 40, le saco el coseno, igual 9.19. 9.19. Entonces ese vector se puede descomponer en el eje horizontal como 9.19 y en el eje vertical como 7.71. Esto mismo que hice acá, lo voy a hacer acá para el vector B. Pero entonces el vector B, su valor original es 20 y su ángulo es 60. Aquí 20 y acá 60. Y entonces veamos qué nos da acá. Entonces tenemos 20 por 60, le saco el seno y me da igual a 17.32. Ahora hagamos el coseno. 20 por 60 le sacamos el coseno y me da 10. Eso fácilmente podemos comprobar si está bueno o no, porque me están diciendo que en el vector A, tener un vector de 12 newton con 40 grados es lo mismo que tener un vector horizontal de 9.19 y tener un vector vertical de 7.71. O sea que si yo sumo estos dos por Pitágoras, me tiene que dar este. Entonces rápidamente yo lo puedo comprobar aquí. Rápidamente lo compruebo aquí. Entonces 7.71 al cuadrado, 0.71 al cuadrado, más 9.19 al cuadrado. Y eso es igual
a 143.9. Ya eso le saco la raíz. Aquí está raíz cuadrada. Y me da 11.9958, que entonces este 8 hace que el 5 pase 6 y el 6 hace que este suba. O sea, quedaría 12. ¿Cierto? Entonces por decimales nos da 12. O sea que está bien. O sea que sí está bien de la descomposición. Ahora, como yo voy a sumar los dos vectores, entonces yo hago una suma de los ejes Y. Pero la suma de los ejes Y va a ser igual. Este eje Y va para el norte, o sea que es positivo, 7.71. Más este eje Y también va para el norte, también es positivo, 17.32. Y eso me da igual A 15.41. 15, no, 25. 7.71 más 17.32 nos da 25.03. 25. Más botado. Y la suma de las X entonces va a ser 19,19. 9.19 más 10. Que si los hagamos de una vez, eso nos da 19.19. Bueno, esto si fueran del mismo sentido, pero no lo son. Resulta que este vector A va para el este, o sea, para la derecha, o sea que va positivo. Pero este vector, su componente, observemos, exacto, su componente en Y va hacia el norte, pero su componente en X va hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda. O sea que cuando voy a sumarlo acá, él va negativo. Entonces, él tiene que ir como menos 10. ¿Por qué es negativo? Porque va a la izquierda. Entonces, este tiene positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha. Este tiene positivo hacia arriba, pero negativo hacia la izquierda. O sea que el componente X de este señor es negativo. No, porque son diferentes signos. O sea que tengo 9.19 menos 10. Menos 1,19. Me da menos 0.81. Es una suma, ¿cierto? Menos 0.81. Y ahí tengo entonces el resultado de sumar Y y de sumar X. Entonces, como me están diciendo, es que, veámoslo aquí en otro gráfico. Me están diciendo, resulta que es que después de hacer la suma, te resultó horizontalmente un valor de menos 0.81 y verticalmente resultó un valor de 25.03. La pregunta es, si te resultaron esos dos valores, ¿qué te resultó en la diagonal principal? ¿Cierto? Tenemos un vector, me resultó horizontalmente este y verticalmente este. La pregunta es, entonces, ¿cuánto te valió ese? Y entonces, si tengo el horizontal que es X y si tengo el vertical que es Y, este se vaya por Pitágoras. Entonces voy a decir que el vector resultante, ponerlo acá en la ecuación, el vector resultante va a ser igual a la raíz de que de B sub Y de B sub Y al cuadrado más B sub X
al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar esa fórmula. Y nuestro b sub y vale 25.03. Y nuestro b sub x vale menos 0.81. Veamos entonces cuánto nos da el vector resultante. Entonces resulta que vamos a hacer el proceso que nos están dando ahí. 25.01. No, 25.02. 25.03, que es este que nos teníamos acá, elevado al cuadrado, más 0.81. Recuerden que como se eleva al cuadrado, pues va a dar positivo, entonces no es necesario ponerle negativo. Eso me da eso, ya eso le saco la raíz cuadrada y me da 25.04. ¿Listo? Entonces, Pero no iría de ahí positivo ahí directamente. ¿cómo así que positivo? O sea, porque él colocó más y menos. No voy a colocarlo de una vez al menos solamente. No, al contrario, queda más, yo no puse el menos. Porque es que todo número elevado al cuadrado da positivo. Entonces esto va a dar positivo siempre. Si tú le pones un menos aquí, pues la calculadora cree que hay que restarle eso. Ese es mi internet, amor. Es que como... Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ok. se Vaya, debe entender por un momento. sí, me haya desconectado. Listo, entonces, si tú le vas a poner el menos, toca que uses paréntesis en la calculadora. Pues lo importante es que, como esto está elevado al cuadrado, eso siempre va a dar positivo. ¿Listo? Entonces, si lo vas a hacer en la calculadora, pues pones estos paréntesis y después lo elevas al cuadrado. Ok, entonces nuestro resultado dio 25.04, o sea que el valor de este vector resultante es 25.04. Y la pregunta es, si ya sé que ese es el valor del vector, ¿cuánto medirá este ángulo que está formando aquí horizontalmente? Porque el ángulo es lo que nosotros llamamos la dirección. Entonces vamos a calcular esa dirección. Y entonces como este ángulo que está aquí, llamemos ese ángulo θ, entonces yo sé que tangente de θ, a ver si ubicamos aquí el símbolo. Pero bueno, llamémoslo en este caso alfa. Recuerden que eso es una variable y le podemos poner el nombre que queramos. Entonces tangente de alfa es igual a cateto opuesto, o sea, a b sub y dividido b sub x. Esa es la fórmula. Si la reemplazamos, entonces vamos a tener acá tangente de alfa es igual
A B sub Y, que en este caso nos vale 25.03 dividido 0.81. Este valor, bueno, otra forma de verlo, este valor siempre lo vamos a tomar positivo. Entonces lo más práctico es que ignoremos este menos aquí, porque aquí también hay que ignorarlo. ¿Y por qué tomamos el valor positivo? Porque es que los vectores no tienen signo positivo o negativo. Nosotros se lo ponemos para saber que en este caso él iba hacia la izquierda, pero su valor original es positivo. Vean que aquí este 10 dio positivo. Lo pusimos nosotros negativo para saber que iba a la izquierda. Y como el resultado dio negativo, entonces yo sé que la fuerza que resultó ganando fue la de la izquierda, mas no es porque dé negativo, sino que es una guía para saber hacia dónde resultó. Entonces aquí también Una lo tomo pregunta. positivo. Cuando uno la va a pasar la tarjeta va a sacar el ángulo. Yo arriba y aquí abajo. Sí, así como está acá. BY dividido BX. Entonces Yo creo que aquí, está prácticamente. ¿cómo? No, nada. Entonces si yo despejo ese alfa, que es el ángulo, entonces me queda alfa es igual a tangente a la menos 1. Hacemos tangente a la menos 1. 88,4. Coma 15. 25.03 dividido 0.81. Listo. Entonces, ¿qué me falta por decir? Me falta por decir cuánto es el resultado de alfa. Aquí está, entonces 88,15. comprobémoslo aquí nosotros también. 25.03 dividido 0.81, y ese resultado le saco la tangente a la menos 1 y da 88.14, ¿te dio? Sí, pero se redondea, queda como 15. Listo, ponle que sigue un 6 bien. 88.15 es el ángulo. Entonces ya yo hallé que el valor de este vector es 25.04 y que su ángulo es 88.15. Entonces yo puedo dar la respuesta. Vector resultante va a ser igual a 25.04 newton con un ángulo de 88.15 grados, y el sentido es para dónde va. Entonces en Y todos dos eran positivos y el resultado fue positivo. O sea que la fuerza que resultó en Y fue para el norte. Y en X, uno iba para la derecha, el otro iba para la izquierda. ¿Y quién ganó? El de la izquierda, porque el resultado dio negativo. O sea que en el eje horizontal la fuerza va a resultar hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda. Entonces, como dio negativo, termina ganando por un poquitico la que va para la izquierda. Entonces, el sentido va a ser norte. ¿Por qué norte? Porque la suma de las Y dio positivo. Y oeste, porque la suma de las X dio negativo. Entonces, noroeste. Entonces la respuesta es esta: el valor numérico que hallamos, el ángulo que hallamos y el sentido que hallamos. El número mayor siempre es el ganador, ¿no? Sí, Pero como quedó negativo X, queda un poco hacia el oeste. O exacto. sea, Como hacia la izquierda. el menos 10 era mayor, entonces terminó con el signo de menos 10. Y que el menos 10 iba para la izquierda, que es el oeste. Así entonces terminan de hacer estas dos sumas. En caso de que los dos quedaran positivos, queda como Al este, noroeste. noreste, noreste. Porque Eso es noroeste noreste. exacto, noreste Ese, significa norte y oeste. Bueno, entonces aquí ella, tenemos en la práctica 12, tenemos un vector que mide 33 newton con 30 grados.
y tenemos otro vector que tiene 38 newtons y, el ángulo de este vector es 0 grados. ¿Listo? Y tenemos este vector que tiene 250 newtons y 140 grados. Pues yo les había dicho en clase que yo no puedo trabajar ángulos mayores a 90. Entonces, si él tiene 140 grados para acá, lo que le falta para llegar a 180, que sabemos que la media vuelta es 180, le falta 40. O sea que este 250 lo voy a trabajar es con 40, no con el 140, sino con 40. Listo, entonces este es 250 newton, 40 grados. Y este señor es 400 newton y 0 grados porque está completamente acostado. Ahí tienen la información entonces para hacer la suma de estos dos señores. Ok. Ahí creo que me hubiese enredado yo en ese punto. Bueno, por ahí está explicado, ¿cierto? Fuerza 1, fuerza 2. Y aquí fuerza 1, fuerza 2. Este tiene un ángulo de 30, este tiene un ángulo de 0. Este tiene un ángulo de 40. Y este tiene un ángulo de 0. Hay que hacer taller para entregar en 8 días. Recuerden, nuestro parcial es de vectores y lo tenemos para el 15. Por ahí algunos me habían enviado este taller incompleto. Entonces háganlo completo, las 12 prácticas.